Vamos ahora con los candidatos presidenciales, quienes durante su jornada del día de hoy hablaron sobre educación, sobre combate a la corrupción, seguridad y economía. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó este lunes un mitin en San Luis Río Colorado, Sonora, donde aseguró que de ganar la presidencia cancelará la reforma educativa y se reunirá con especialistas para armar un nuevo plan educativo. Reiteró que su prioridad en caso de ganar las elecciones será combatir la corrupción y su gobierno será de austeridad. Dijo que van a vender el avión presidencial y se comprometió a apoyar a las actividades del campo y de la frontera. El candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, ofreció su habitual conferencia de prensa en Polanco, en la Ciudad de México. De igual forma, se reunió con el patronato del Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, donde aseguró que de llegar a la presidencia de México, combatirá la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, los empleos mal pagados y la caída de la inversión pública. En tanto, durante su segundo día de gira por Jalisco, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió con empresarios para platicarles su estrategia y ejes de campaña, así como hablar de la inseguridad que ha crecido tanto en Jalisco como en el país. Meade aseguró a los empresarios jaliscienses que se debe prevenir el trasiego de armas y el financiamiento de la delincuencia organizada, así como fortalecer las policías. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, realizó un mitin al suroriente de Monterrey, Nuevo León, donde inauguró una casa de campaña. Ante sus simpatizantes, describió que su campaña se centra en 3 ejes: seguridad, economía y combate a la corrupción. Finalmente hizo un llamado al electorado a no matar la esperanza votando por el menos malo de los candidatos. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, hizo un recorrido por el mercado de la Merced en la Ciudad de México, donde aseguró que de ganar las próximas elecciones, disminuirá el impuesto sobre la renta del 35% al 27% y el impuesto sobre el valor agregado del 16% al 10%, con el fin de apoyar a los mexicanos en su economía. Héctor Mendoza, 21 Noticias.